Bien, vamos a continuar con otro ejercicio de estequiometría, en este caso de relación estequiométrica volumen-volumen. Y dice el enunciado: el gas etano, que esta es su fórmula química, se quema en el aire según la siguiente ecuación. Etano más oxígeno nos genera dióxido de carbono y agua. La ecuación ya se encuentra igualada. Con esta información nos piden que calculemos los litros de oxígeno a 1,5 atmósferas y 30 grados Celsius necesarios para quemar un litro de etano en condiciones normales. Bien, a ver, analicemos un poquito. De hecho, ambos reactivos, tanto el etano como el oxígeno, que son los elementos o compuestos que nos están mencionando, están en condiciones de temperatura y presión diferentes. Mientras que el reactivo etano, no dice el enunciado que está en condiciones normales, eso significa 0 grados Celsius, que representan 273 grados Kelvin, y además una atmósfera de presión, mientras que el otro reactivo, el oxígeno, nos dice aquí el enunciado, si revisamos, se encuentra a 30 grados Celsius, que son 303 grados Kelvin, y además 1,5 atmósfera de presión. Bien, ambos reactivos se encuentran en diferentes condiciones de presión y temperatura. El enunciado nos da el volumen del etano y nos pide calcular el volumen de oxígeno. ¿Cómo procedemos de esta manera? Bien, a ver, si analizamos un poquito el ejercicio antes de empezar, ¿qué tenemos del etano? Del etano tenemos su presión, ¿no? Tenemos la presión acá y tenemos la temperatura. Y además tenemos el volumen, que sabemos que es 1 litro. Entonces, teniendo presión, temperatura y volumen del etano, podemos calcular a través de la ecuación de los gases la masa de etano. Teniendo la masa de etano, hacemos una relación masa-masa y obtenemos la masa de oxígeno. Con esa masa de oxígeno y además la temperatura y la presión del oxígeno, podemos encontrar lo que se nos pide en el ejercicio, que es el volumen de oxígeno. ¿De acuerdo? Bien, vamos a proceder de esa manera entonces. Habíamos mencionado que primero lo que hay que hacer es encontrar la masa de etano, teniendo la presión y teniendo la temperatura del etano, y utilizando la ecuación de los gases ideales. Bien, calculamos entonces la masa de etano a través de esta ecuación, la ecuación de los gases. Despejamos masa, la masa de etano, y colocamos la presión del etano. Fíjense que la presión del etano es 1 atmósfera. El volumen es para 1 litro de etano, perfecto. El peso molecular del etano, el peso molecular de 1 mol de etano es 30. A ver, verifiquémoslo eso. El etano tiene un peso atómico de 12, por 2 es 24. El hidrógeno tiene un peso atómico de 1, por 6, 6. 6 más 24, pues son los 30 gramos mol, que es el peso molecular de 1 mol de etano. Eso lo dividimos entre la constante de los gases, que es este valor de acá, ¿sí? Y la temperatura del etano. El etano está a una temperatura de 273 grados Kelvin. De esa manera obtenemos que la masa de etano, que en realidad tenemos, es 1,3392 gramos. Con esta masa de etano podemos hacer una relación masa-masa entre etano y oxígeno. Para ello necesitamos acá conocer las masas, sabiendo que el etano, habíamos mencionado que en el etano el carbono tiene un peso atómico de 2, por 2 hace 24, el hidrógeno un peso atómico de 1, por 6, 6, 6 más 24, 30, por este coeficiente 2 pues se hace 60. En el caso del oxígeno, que es 16 su peso atómico, por 2 sería 32, y por el coeficiente 7, 224 gramos. Es decir, que se necesitan 60 gramos de etano para que reaccionen 224 gramos de oxígeno. Si partimos de esta cantidad de etano, de 1,3392, ¿no? Y de 1,3392 gramos de etano, y usando esta relación que habíamos mencionado, ¿no? de 224 gramos de oxígeno por cada 60 gramos de etano, encontramos que la masa de oxígeno que se necesitan son 5 gramos de oxígeno. Pero el enunciado nos pide, volviendo un poquito para atrás, es el volumen de oxígeno en estas condiciones. Entonces,
teniendo la masa de oxígeno, teniendo su presión del oxígeno y la temperatura del oxígeno, podemos calcular el volumen de oxígeno en esas condiciones a través de la ecuación de estado. Calculando ese volumen a esta temperatura y a esta presión y utilizando la ecuación de estado, donde la masa de oxígeno es 5 gramos, la constante R, la constante de los gases, es esta, la temperatura, hemos mencionado que es 303 grados Kelvin, la presión, que es 1,5 atmósferas, el peso molecular del oxígeno es 32 gramos mol, ¿cierto? A ver, recordemos, el oxígeno tiene un peso atómico de 16, por 2 es 32 gramos mol. De manera que el volumen del oxígeno es en realidad, el que vamos a obtener de oxígeno es 2,59 litros. Ese será el volumen de oxígeno que se puede obtener. Bien, podemos resolver este mismo ejercicio a través de otro método alternativo y lo veremos en esta otra diapositiva. Nuevamente el mismo enunciado, el gas de etano que se quema en el aire según esta reacción que ya la tenemos igualada, y nos piden los litros de oxígeno a estas condiciones de presión y temperatura necesarios para quemarle un litro de etano en condiciones normales. Fíjense que es exactamente el mismo ejercicio en la diapositiva anterior, solo que vamos a resolverlo con un método alternativo. Bien, de hecho sabemos que son condiciones de temperatura y presiones diferentes para cada uno de los dos reactivos, ¿no? Tanto para el etano como para el oxígeno. Nuevamente vamos a colocar las condiciones. El reactivo etano está a esta condición de temperatura, 273 grados Kelvin, y una atmósfera de presión, ¿no? ¿De dónde sacamos esta información? Porque nos dice que el etano está en condiciones normales. En cambio, el oxígeno nos indica el enunciado que está a 30 grados Celsius, que en grados Kelvin es 303, y una presión de 1,5 atmósfera. Muy bien. Aquí vamos a indicar lo siguiente. Si trabajamos a la misma condición de temperatura y presión, en este caso condiciones normales. ¿Por qué condiciones normales? Porque vamos a tomarlo como referencia el etano, que está en condiciones normales, ¿cierto? Podemos afirmar que un litro de etano requiere 3,5 litros de oxígeno. A ver, ¿qué quiere decir eso? Si por un momento trabajamos en las mismas condiciones del etano, el etano está en condiciones normales, y vamos a asumir por un momento también que el oxígeno va a trabajar en estas mismas condiciones, entonces directamente podemos hacer una relación volumen-volumen, ¿de acuerdo? Entonces el volumen que nosotros tendríamos de oxígeno en las condiciones que está el etano, podemos decir lo siguiente: si partimos de que el etano, tenemos el enunciado dice que partimos de 1 litro de etano, si para 1 litro de etano se tienen, al revés, si para 2 litros de etano se necesitan 7 litros de oxígeno, entonces para 1 litro de etano, ¿cuánto se va a requerir de oxígeno? La mitad, ¿cierto? Si para 2 litros de etano se requieren 7, para 1 litro de etano se va a requerir 3,5 litros de oxígeno. Muy bien, entonces, si estuviéramos trabajando en las condiciones que está el etano, nosotros estuviéramos obteniendo 3,5 litros de oxígeno a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 273 grados Kelvin, que son las condiciones a las cuales está el etano. Este sería el volumen que deberíamos obtener si trabajáramos, y valga la redundancia, a las condiciones en las que está el etano. Pero resulta que no, porque en realidad nos está pidiendo el volumen en otras condiciones de temperatura y presión. Entonces le ponemos estado 2. Ahora sí, porque este es el volumen que nosotros obtuviéramos a esta presión y a esta temperatura. Pero el enunciado nos pide que calculemos el volumen, y lo vamos a llamar volumen 2, si a esta temperatura de 303 grados Kelvin y a esta presión. Entonces, ¿qué tenemos como estado 1? Que tendríamos nosotros un volumen de 3,5 litros de oxígeno si trabajáramos a estas condiciones de presión y temperatura, que son las condiciones del etano, pero que en realidad nosotros queremos el volumen de oxígeno a estas otras condiciones. Entonces vamos a relacionar dos momentos diferentes de condición y temperatura, en este caso para el oxígeno. Bien, podemos para ello usar la ley combinada. La ley combinada nos dice que un gas, cuando está a una presión, a un volumen y a una temperatura, va a ser igual a la presión, al volumen y a la temperatura en otro momento, en otro estado. Estamos hablando para el mismo elemento, en este caso el oxígeno.
Entonces, el volumen 1 será 3,5 litros, que sería el volumen que tendríamos a esta presión y a esta temperatura, valga la redundancia, vamos a llamar estado 1, y el estado 2 sería lo que realmente queremos el volumen. Queremos realmente un volumen 2 lo llamaremos, pero a esta presión y a esta temperatura. Si eso despejamos entonces volumen 2, que es nuestra incógnita, ¿no? Y reemplazamos estos datos que tenemos del estado 1 y los datos del estado 2 en la ecuación, ¿no? Encontramos que el volumen es igual a 2,59 litros de oxígeno. Vemos que es exactamente el mismo valor al cual llegamos en la anterior diapositiva, resolviendo este ejercicio a través de otra manera, de otro método. Muchas gracias.